7:06 de la mañana, le damos la bienvenida en este espacio a Luis Peche Arteaga, consultor político, fundador de la consultora Sala 58, que nos acompaña desde Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer el Consejo Nacional Electoral ya declaró como un virtual ganador de las elecciones a Nicolás Maduro con un 51.2%, imponiéndose al candidato de la oposición, Edmundo González, que alcanzó un 44.2%. ¿Cuál es su primera lectura de estos resultados? ¿Era quizás una crónica con un resultado, valga la redundancia, ya anunciado? Creo que es muy difícil, primero obviamente como venezolano, hablar de esta situación en desarrollo, ¿no? Creo que para todos como país, más allá de lo profesional, se esperaba que el proceso del día de ayer fuese un reinicio, por llamarlo de alguna forma, del juego político en Venezuela, en el marco del respeto por la institucionalidad, los resultados electorales, las posiciones de cada parte política en Venezuela. Porque bueno, ha habido un esfuerzo de los actores de la comunidad internacional y de los propios actores dentro de Venezuela, digamos que por relanzar un poco el juego político en el país. Lamentablemente lo que sucedió la noche de ayer, pues pareciera que nos lleva a un escenario nuevamente de confrontación y desconocimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque a esta hora, cuando estamos hablando, la Autoridad Electoral de Venezuela no ha difundido los resultados mesa por mesa, región por región en el país. Y esto es muy preocupante porque hace que se cuestione en buena medida la integridad de estos resultados. Básicamente la oposición en la noche de ayer, tras los resultados, desconoció lo dicho por el Consejo Nacional Electoral, asegurando que la relación de votos a favor del candidato opositor está alrededor del 70% contra más o menos un 30% del sector oficial. Y eso, pues evidentemente, cuestiona completamente lo publicado por la autoridad electoral del país, lo cual estamos ante básicamente dos realidades paralelas enfrentándose, y hasta que la autoridad electoral no disipe esta duda mostrando el conteo real de los votos mesa por mesa, pues es evidente que la situación de inestabilidad política va a prolongarse en las próximas horas. Pero en medio de esas dos posiciones, el Consejo Nacional Electoral, que ayer dice que con el 80% ya de las mesas escrutadas, este es el resultado con una diferencia de 7 puntos que es prácticamente irreversible. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, la oposición a través de María Corina Machado diciendo que ellos también tienen las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González, pero lo van a poder sustentar. Van a poder quizás demostrar eso, que lleve un cambio. Sí, ese es el gran problema, ¿no? El gran problema para el sector oficial es que no hay resultados en este momento disponibles para cualquier ciudadano, cualquier observador internacional, cualquier persona que quiera acceder a lo que sucedió ayer en Venezuela. Hay que decir que el chavismo ha hablado durante muchos años de que su Consejo Nacional Electoral y su sistema electoral es el mejor del mundo, pero lamentablemente a esta hora, ya luego más de 12 horas de terminado el proceso electoral, no hay ningún tipo de acceso a resultados. Lo único que se leyó ayer fue una especie de papel en el cual están estos resultados totales que tú bien dices y que chocan completamente con la realidad de lo dicho por la oposición. El último balance dado por la oposición en la noche de ayer hablaba de que tenían aproximadamente el 41% de las actas recogidas. Sabemos que es y se vieron durante la noche de ayer múltiples eventos de violencia en los cuales se sacaban a los testigos opositores de los centros electorales. Eso es una gran irregularidad. Incluso en la noche de ayer se pudo confirmar un muerto en uno de los estados del país en medio de este proceso de escrutinio. Así que, digamos, es muy complicado sostener esto, y es lo que te comentaba anteriormente, sin que se puedan verificar los resultados. Y creo que hacia allá ha ido el reclamo, no solo de los líderes dentro del país, María Corina Machado, el candidato Edmundo González, sino de distintos países de la comunidad internacional que a esta hora cuestionan los resultados. Ahora, previo al proceso electoral de ayer, Luis, se analizaba también quizás lo que pudiera resultar de ese voto oculto, ¿no? Puede ser que prevaleció también de alguna u otra manera este domingo en Venezuela, o más bien se podrá, con el tiempo, lo que se dirá es que hubo un fraude, tal y como se lo ocurrió anteriormente, cuando fue candidato, por ejemplo, Capriles, pero quedó sin poderlo demostrar, no pasó de las palabras. Sí, yo creo que en este momento es clave la responsabilidad del liderazgo, y por eso el mensaje dado en la noche de ayer por los líderes opositores llaman sencillamente a la difusión de resultados, ¿no? No es un llamado a la protesta, no es un llamado a, digamos, la confrontación, sino algo bastante sencillo, que es divulguen los resultados electorales. Y a los testigos opositores a lo largo y ancho del país, pues mantenerse en los centros de votación hasta que esta acta de escrutinio pueda ser validada, ¿no?
creo que en este momento es la posición correcta y es una posición que demanda responsabilidad, tomando en cuenta el gran grado de crispación política que hay en el país. Entiendo que en tu país lo conocen y a lo largo de la región todas las consecuencias que ha habido por el conflicto político de la última década en Venezuela, y es por eso que, bueno, en este momento hay que manejar, digamos, de la manera más sutil y más fina cada declaración y cada palabra que se lleve adelante, y es por eso que hay tantos países involucrados en intentar que la situación nuevamente no se salga de control en lo político, ¿no? Pero analicemos escenarios. Si este resultado no cambia, no varía, ¿qué viene de aquí en adelante para Venezuela? Ayer escuchábamos a un Nicolás Maduro decir que iba a llamar desde el día de hoy a firmar un decreto para un gran diálogo con todos los sectores, que venía la paz, la estabilidad, la justicia. Ustedes como venezolanos, ¿qué escenario proyectan para los próximos 6 años? Es complicado, ¿no? Porque sí, Maduro en su discurso de ayer hablaba de una paz, de que estaba dispuesto a hablar con todos los actores políticos, de que estaba dispuesto a firmar cualquier documento, pero en el marco del respeto de lo que dijo el Consejo Nacional Electoral ayer. Hasta que ese resultado no sea sustentado por las propias actas y la propia votación mesa a mesa, es muy difícil hablar de diálogo, de consenso o algo por el estilo, ¿no? La base para cualquier diálogo también es el respeto a las instituciones. Si las instituciones no son respetadas porque no hay confianza en ellas, porque, bueno, la autoridad electoral dice algo que parece no corresponderse con, digamos, la tendencia que se veía en la calle, que se veía en los sondeos de opinión, que se veía, digamos, en todo el clima electoral alrededor del país, pues es muy difícil poder establecer cualquier marco de diálogo, sino más bien estamos hablando de que pudiésemos estar entrando en un periodo nuevamente de confrontación que, bueno, las consecuencias las conocemos. La crisis política de Venezuela ha llevado a la mayor migración en la historia de la región. Son casi 8 millones de personas regadas por el mundo por la situación en Venezuela. Crisis económica, inestabilidad para el resto de países de la región. Es algo muy complicado de manejar, no solo para Venezuela, sino para toda la región, y es por eso que los esfuerzos se mantienen en este momento por intentar canalizar de la manera más institucional posible este gran lío en el que parecemos habernos metido en la noche de ayer con la difusión de estos resultados electorales sin mayor sustento mesa por mesa. Y eso también, ¿cómo se proyecta esa relación, ¿no?, con la comunidad internacional, incluso quienes en su momento han sido aliados a lo mejor de Venezuela a través de los gobiernos, han cuestionado y han pedido una transparencia, y eso es con la verificación, incluso con observadores imparciales que den las garantías y transparencias a los resultados que proclame el Consejo Nacional Electoral? Sí, y creo que es una muy buena noticia para la institucionalidad del país que no haya habido, digamos, un sesgo ideológico con relación a lo que sucedió. Es decir, no hay una solidaridad automática por meramente ser gobiernos de izquierda o algo por el estilo. El canciller colombiano, Luis Murillo, habló de esperar a la publicación de estos resultados electorales completos antes de poder dar un veredicto, ¿no? También por el lado de la Cancillería brasileña se filtraron rumores de que no hay manera de reconocer los resultados si no hay algo que lo sustente, ¿no? Es decir, no es solamente un papel leído lo que puede, digamos, finiquitar un proceso tan trascendental como una elección presidencial. Así que del lado de la comunidad internacional han habido grandes muestras de solidaridad. Maduro sí ha podido contar, y eso hay que decirlo, con el respaldo de sus dos principales aliados geopolíticos, que son Rusia y China, pero en el marco regional y del hemisferio son muy pocos los apoyos con los que ha podido contar, y se está quedando enmarcado en este eje de regímenes no democráticos como Nicaragua y Cuba, que son quienes han salido a felicitar de una vez a Maduro, mientras que gobiernos de todo el espectro político, desde Javier Milei de Argentina hasta Gabriel Boric en Chile, el propio presidente Daniel Noboa se pronunció cuestionando la legitimidad de estos resultados hasta no se pueda, digamos, saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió mesa por mesa y estado por estado en el país. Pero ¿qué pasará si no se da ese paso de que se pueda saber qué pasó mesa por mesa, que se revele lo que dice cada acta? Ya incluso ayer hubo este ataque al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral que Nicolás Maduro ha dicho era para perjudicarlos y hacer que el CNE no dé los resultados el día de ayer. Bueno, pues lamentablemente estaríamos entrando en un escenario de mucha inestabilidad y hay que verlo en dos planos, ¿no? El plano internacional, en el cual es muy difícil para los actores de la comunidad internacional poder hacer valer un resultado del cual no hay pruebas.
si no hay un sustento de esos votos, de esas actas, de que esa voluntad ciudadana se transformó en ese resultado que fue leído en la noche de ayer, pues es muy difícil poder reconocer a un gobierno electo bajo estas condiciones, ¿no? Y en el plano interno, pues evidentemente se hace muy difícil poder establecer cualquier tipo de reinicio de relaciones políticas, de marco institucional, de marco de respeto, etcétera, 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 si no hay manera de corroborar lo que sucedió en la noche de ayer, porque en teoría, digamos, el gran elemento que debería marcar digamos, las relaciones internas entre partidos políticos, pues es el resultado a los resultados electorales, el respeto a los resultados electorales y, bueno, bajo ese relacionamiento pues debería darse todo. Si no hay respeto a los resultados electorales, si no hay confianza en el árbitro, si no hay confianza entre actores, pues lamentablemente pues la única alternativa pareciera ser un proceso de choque que esperemos que no se dé. Y este proceso, independientemente quizás de los resultados, Luis, marca también un antes y un después en Venezuela, lo digo por la cantidad de gente que salió a votar. Encuestas y exit poll hablaban de un triunfo de la oposición en su momento. Ayer la misma oposición ha dicho 70-30 sería para ellos la diferencia, favoreciendo a Edmundo González. Esto, como digo, se llevó a cabo un proceso considerado incluso inédito por esas cifras. Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta de esta alta participación la migración, ¿no? Hay dos elementos. Todos estos venezolanos que salieron del país, en su gran mayoría, un 99%, no pudieron ejercer su derecho al voto en estos países a los que emigraron. Aún así, y con todo esto, que es una abstención que ya no se puede, digamos, eludir, la participación fue muy alta dentro de Venezuela. Pudimos ver grandes movilizaciones de personas a lo largo y ancho del país participando porque entendían en su gran mayoría, y era lo que se veía en los estudios de opinión, que era una oportunidad para poder establecer un cambio político de forma pacífica. Así que es el marco institucional bajo el cual creo yo que era ideal poder, digamos, avanzar hacia una transición hacia un modelo democrático. Lamentablemente, digamos, esta voluntad y estas grandes fotos que se pudieron ver ayer, pues no se tradujeron con lo que sucedió en la noche, ¿no? Así que, bueno, es un escenario peligroso, lamentablemente, y bueno, como profesional, pero también como venezolano, debo decir que obviamente estamos en un terreno peligroso en este momento, en el cual, bueno, se espera que todos los actores políticos estén a la altura de las circunstancias y puedan conseguir una salida institucional que permita que la voluntad que fue expresada ayer sea respetada. Y el mundo atento también a esos resultados. Gracias, Luis, por habernos acompañado esta mañana desde Venezuela. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la invitación.